Toñi y Desiree, 3 jóvenes quinceañeras, fueron víctimas de una brutalidad inhumana. Salieron de su casa para ir a una discoteca con sus amigos, pero nunca llegaron a su destino. Es un crimen en el que aún existen muchas preguntas sin respuesta. Miriam, Toñi y Desiree. 3 nombres inolvidables para la sociedad española. Un crimen grabado en nuestras retinas que dejó 3 familias destrozadas y 2 inculpados, uno cumpliendo condena y el otro desaparecido. Alcácer es un pueblo situado en una llanura a menos de 20 kilómetros de Valencia. Aunque apacible, todos los fines de semana, las carreteras entre Alcácer, Picassent y otros pueblos de los alrededores se llenan de vehículos con jóvenes que siguen la conocida como Ruta del Bacalao. Precisamente en Picassent se encuentra la discoteca Colors, uno de los puntos de encuentro en la noche valenciana. En un barrio acomodado de Alcácer, 3 amigas adolescentes comparten confidencias e ilusiones. Son Miriam, Desiree y Toñi. Las 3 rondan los 15 años. Miriam y Desiree aman el deporte. A ambas les gustaría dedicarse profesionalmente a lo que en ese momento son solo aficiones. Miriam al ballet y Desiree al patinaje. Toñi, en cambio, ha dejado los estudios y está buscando trabajo. Quiere ayudar en la economía familiar. Las 3 son coquetas y ya empiezan a sentir interés por los chicos de su clase. Precisamente, ese fin de semana habrá una fiesta del instituto en la discoteca Colors de Picassent. Toñi está muy ilusionada. Cree que el chico que le gusta irá a esa fiesta, así que le pregunta a sus amigas qué debe ponerse y cómo debe actuar si lo encuentra. Para unas quinceañeras llenas de sueños, esta ocasión es perfecta. Así que Toñi no duda en llamar a su emisora de radio favorita para pedir una canción y contar sus inminentes planes. ¿Qué quieres escuchar? Hasta luego. Las 3 rebosan felicidad. El día de la fiesta ha llegado. Miriam, Toñi y Desiree visitan a una amiga enferma. Esther tiene gripe y no podrá ir con ellas a la discoteca. Normalmente la discoteca Colors fleta autobuses para que los jóvenes sin coche puedan llegar cómodamente. Pero como se trata de la fiesta de un instituto, ese día no prestará servicio. Las niñas tienen que buscar alguna otra manera de llegar hasta la discoteca. Piensan que hacer autostop puede ser una alternativa. Sin embargo, como se les ha hecho un poco tarde, prueban una última opción. Miriam llama desde casa de Esther a la suya para pedirle a su padre que las lleve a la discoteca. Mami, dile a papi si nos puede llevar a Colors. Fernando, el padre de Miriam, también está enfermo en la cama y cree que no son horas para salir, así que le dice a su mujer que le comunique a las niñas que no las llevará. Bueno, venga, ¿vale? Venga, adiós. Esta llamada representaba la última oportunidad para no hacer autostop hasta la discoteca. Sin saberlo ni quererlo, Fernando había tomado una decisión que más adelante le pesaría como una losa. Las chicas se despiden de Esther y se dirigen al final del pueblo para hacer autostop.
Para llegar a la discoteca desde Alcácer hay que recorrer la carretera que une estos dos municipios, unos 2 kilómetros, atravesar todo Picassent, lo que supone otro kilómetro, y caminar 500 metros más hasta la discoteca. Era bastante habitual que las chicas y algunos chicos jóvenes que no tenían coche pues hicieran autostop. Se barajan hipótesis como que pues los niños han podido hacer una pequeña travesura, se han ido a casa de una amiga, están en cualquier parte y la verdad es que lo que se espera que de un momento a otro pues las chicas aparezcan. Un chico conocido del pueblo, Francisco José, y su novia Mariluz las han subido en su coche. Sin embargo, Francisco les ha pedido que se bajen antes. Su coche pierde gasóleo y lo ha dejado en un taller a la entrada de Picassent antes de que cierren. Desilusionadas, Miriam, Toñi y Desiree tienen que volver a hacer autostop. Como las han dejado a la altura de la gasolinera, puede que esta vez sea más fácil que alguien las lleve. Si no, aligerando el paso, pueden alcanzar su destino en 10 minutos aproximadamente. Por fin, un vehículo se detiene. Dos atractivos jóvenes las invitan a subir. Son Antonio Anglés y Miguel Ricardo. ¿Vais a cola? A la vez que las puertas del vehículo se abren para las jóvenes, estas desconocen que las de su futuro se van a cerrar para siempre. Las niñas están contentas, creen que por fin se dirigen a la fiesta. En este punto es donde se pierde el rastro de Miriam, Toñi y Desiree. Durante los meses siguientes, nadie sabrá dónde están ni qué les ha ocurrido. La lucha de las familias por conocer el paradero de las niñas será larga y penosa. Descarto la posibilidad de que hayan tenido una mala idea y hayan pensado en irse, que quisiera creer que eso es lo mejor que les puede haber pasado. Peor, que las haya subido alguien y se las haya llevado. El problema es que cuando un padre se encuentra en una situación de este tipo, lo que experimenta es la máxima indefensión. El no saber es una de las situaciones que psicológicamente más puede agotar a una persona. Los padres de las menores, a las que ya se conoce como las niñas de Alcácer, habían entrado en un túnel sin salida. 75 días de búsqueda sin saber si las niñas habían decidido irse a la aventura, si las retenían contra su voluntad, o lo que es peor, si estaban vivas o muertas. Por fin, el 27 de enero de 1993, un apicultor que acudía esporádicamente a revisar su panal de abejas al paraje de La Romana no daba crédito a lo que sus ojos acababan de ver. Una mano esqueletizada asomaba entre la maleza como pidiendo auxilio. Eran ellas. La búsqueda había terminado. Me han matado. Criminales, asesinos, verdugos. No tenían que existir. Eso no se hace con las personas. Tras desenterrar a las 3 niñas, se llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres. Policía judicial, guardia civil y periodistas presenciaron el inicio de una investigación que pasaría a ser una de las más polémicas y criticadas de nuestro país. Los cuerpos, en avanzado estado de descomposición, aún reflejaban las atrocidades a las que habían sido sometidos. Sin duda es uno de los casos más abominables que nosotros hemos tenido que enfrentarnos. Bueno, los cuerpos se encontraron en un estado bastante avanzado de putrefacción. Era muy difícil, eso hacía muy difícil el estudio desde el punto de vista de medicina legal, lo que nos implicó muchísimo más trabajo
con los peritos de medicina legal, en este caso con el doctor Frontela, quien hizo un trabajo impresionante y quien nos desmenuzó uno por uno cada uno de los pasos que iba dando. Para las familias llegaban los momentos más duros. Al dolor de enterrar los cuerpos destrozados de sus pequeñas se unía el deseo de justicia. Era el trago más amargo, pero no el último de un caso que se presentaba interminable. Las familias, podríamos decir, afrontan esta situación de forma muy distinta, cada una de ellas. De hecho, la familia de Desiré, cuando la noche que estamos velando a las chicas aquí y se está produciendo todos los programas de televisión aquí mismo, pues la familia de Desiré se niega en rotundo a aparecer en la televisión, y a partir de ahí se empieza a producir un distanciamiento entre las propias familias. No obstante, todos los esfuerzos parecían no ser suficientes. El caso era un misterio, y a medida que pasaban las horas, surgían más incógnitas. Ni los pelos encontrados, ni las muestras de ADN parecían apuntar al autor o autores del crimen. Las familias desesperadas recurrieron al experto forense sevillano Luis Frontela, lo que supuso una controversia más entre los doctores del caso. Sabiendo que un perito iba a hacer unas segundas autopsias, nos amputaron las manos, los genitales, las cabezas y todas las lesiones que tenían los cadáveres. Además se lavaron. Pregunto yo, ¿qué creían que iba a hacer el perito? Sin lesiones. Luego tuvieron que enviarnos todos estos elementos. Cuanto más se manipulan y más se tarda en estudiar las partes de un cadáver, lógicamente se entorpece más la investigación. Por fin, en el paraje de la Romana, escenario del crimen, apareció una pesquisa decisiva. De manera increíble, un papel había resistido los embates del clima durante los meses más duros del invierno. Se trataba de un volante de la Seguridad Social. En él aparecía un apellido, el de una conocida familia con problemas con la justicia: los Anglés. Es difícil, de verdad, es incluso irónico poder decir esto, pero hay muchas posibilidades más que se podrían estudiar. Evidentemente el papelito de la fosa parece que marcaba sin ningún género de dudas y no hacía falta trabajar más. Eso evidentemente siempre acelera un poco los acontecimientos, pero siempre se podrían haber hecho muchas más cosas, muchas. Aunque se interrogó a varios sospechosos, la primera y única detención que se practicó fue la de Miguel Ricard, otro delincuente habitual que vivía intermitentemente en casa de los Anglés y solía frecuentar los mismos ambientes que los hermanos. No creo que Abacha haya hecho una cosa así, no creo, pero que si lo ha hecho, que lo pague, que las pobres chicas también se merecían de vida. Miguel Ricard, el rubio, tiene 21 años. Es huérfano de madre desde los 4. Su infancia no ha sido precisamente un camino de rosas. Su padre es alcohólico y su única hermana se quedó embarazada muy joven. Las broncas y palizas son habituales en su entorno. Frecuenta malas compañías y comienza a consumir drogas. A los 18 años se va a vivir con su novia y las hermanas de esta. Es en el momento en que Miguel se separa de su novia, cuando se va a vivir a casa de Antonio Anglés, su camello, además de su amigo de juergas. Su relación se fundamenta en el consumo de drogas y en las fechorías que cometen juntos. En el verano del 92, roban un coche y Miguel Ricard pasa su primera noche en la cárcel. Pero este hecho no le hace temer a la justicia. Cada vez se siente más osado en compañía de los hermanos Anglés. El ambiente de la casa de los Anglés, centro de venta de drogas de la región, propicia todo tipo de villanías. Por allí desfilan a diario yonkis, prostitutas y toda clase de delincuentes presuntos y reales. En la de los Anglés siempre hay dosis para todos.
De Antonio Anglés tenemos bastantes antecedentes. Él maltrataba a la madre, apegaba a sus hermanos, era el preferido de la casa a base de imponer el terror en la familia. Él le pegó una vez a la madre y se quedó sin dientes, le quitaba el dinero de la pobre, que era la única que trabajaba ahí en la casa. El cabeza de familia está en fase terminal de una cirrosis etílica, así que Antonio adopta el papel de patriarca. Administra el poco dinero que entra del trabajo de su madre y el que obtienen los demás ilegalmente. Todos sufren los arrebatos de ira de Antonio. Él cumple sus amenazas y propina grandes palizas a los que no le obedecen, sobre todo a Niusa, su madre, quien llegó a interponer varias denuncias por malos tratos y robos. Todos le temen. Me pegaba, me quitó todos los dientes de la boca, tenía que poner dentadura y irme sangrando al laboratorio, que me sangraba toda la boca. Sin embargo, Antonio se las ha visto ya varias veces con la justicia. Ha pisado las cárceles españolas en 5 ocasiones por robos con intimidación, elaboración, tráfico y tenencia de drogas y el delito más grave, el secuestro de una chica de 20 años, Nuria Pérez. Nuria, drogadicta, debía dinero a Antonio, así que este decidió raptarla y encadenarla en el patio de su casa. Allí la tuvo durante 2 días sin comida ni bebida. La apaleó y la amenazó con un perro Doberman. De nada le valió que fuera su novia. Un día ella se llevó todo lo que había en el piso, la droga, todo lo de valor, oro, todo. Entonces mi hermano fue a buscarla y cuando la encontró pues le pegó una gran paliza y la llevó a la planta baja, la encadenó para que no avisara a la policía. Uno de los hermanos de Antonio llamó a la Guardia Civil y salvó así la vida de Nuria, con la que Antonio no tuvo piedad en ningún momento. De hecho, amenazó de muerte a su hermano para la tarde. Y esta fue la antesala del despiadado crimen de las niñas de Alcácer. El horrible estado en que aparecieron los cuerpos y los antecedentes violentos de los hermanos Anglés hicieron sospechar a la policía que las niñas sufrieron lo indecible antes de morir. Pero los detalles de la tortura a la que fueron sometidas no se desvelaron hasta que declaró uno de los acusados, Miguel Ricart. Poco antes de que estallara el caso de Alcácer, Miguel, Antonio y su hermano pequeño, Mauricio, llevaban unos meses de excesos gracias a los golpes perpetrados en varios bancos y cajas de ahorros a punta de pistola. El último, el 5 de ese mismo mes de noviembre. Antonio, que estaba cumpliendo condena por el rapto de Nuria, lleva fugado de la cárcel casi 8 meses y sobre él pesa una orden de busca. Ahora se siente más poderoso que nunca. Miguel lo admira e incluso lo imita en su apariencia externa. A ambos les gusta vestir con llamativas camisas. A los hermanos Anglés la compañía femenina no les falta, sobre todo en esos días en los que tienen dinero y drogas de sobra. Miguel y Mauricio están eufóricos, pero Antonio no parece disfrutar con las chicas de su edad. Le atraen las niñas menores e incluso los niños. Sus hermanos aseguran que en casa se viste de mujer cuando cree que nadie lo ve y que les obliga a practicar sexo entre ellos y con él. Antonio le gusta mirar y dominar la situación, y eso lo consigue induciendo a los menores a consumir drogas. Aunque era el triple asesino de las niñas de Alcácer, estaba acostumbrado a la supervivencia. Hay que recordar que cuando comete los crímenes, él era un fugitivo ya de la justicia. Aprovechando un permiso penitenciario, pues se fuga de la cárcel de Picassent, no regresa y durante una temporada está viviendo en casas de campo, en la misma Romana, en la partida de Tous donde aparecían los cadáveres. Él solía pues dormir allí y luego sí que salía con Miguel Ricart, iba a zonas, a discotecas, pero él se escondía para que si las fuerzas de seguridad del Estado acudían a su casa no lo localizaran. Antonio
tiene una caseta en el monte, donde pasa los fines de semana con sus hermanos y algunos amigos, y es allí donde consuma sus fantasías. ¿Sabe usted si tiene inclinaciones homosexuales? No lo sé. ¿Ha practicado con usted alguna vez, Antonio, o sabe si ha practicado sexo? Sí. ¿Con usted sí? Conmigo sí. Cuando Miguel Ricard es detenido por la policía como sospechoso del triple crimen de Alcácer, señala como único autor a uno de los hermanos Anglés, Antonio. Pero sería en confesiones posteriores cuando Ricard explica con toda clase de detalles su propia intervención en los sucesos de la noche del fatídico viernes 13 de noviembre de 1992. Mintiendo unas veces, contradiciéndose otras, llegó a inculpar a otros hermanos de Antonio. Las incongruencias en los testimonios de Ricard despistarían a la Guardia Civil, acusada por el propio imputado de propinarle una paliza para que se autoinculpara. Al final, Miguel Ricard hilvana una declaración tan coherente como macabra. Las tres adolescentes que se subieron al coche confiaban en llegar pronto a su destino. Sin embargo, cuando pasan por delante de la discoteca, el coche no se detiene. Miguel y Antonio deciden pasar de largo. Las niñas comienzan a inquietarse y avisan a los jóvenes de que se han pasado del lugar. Ricard y Anglés han pensado en otro destino para ellas. Las chicas se ponen nerviosas e increpan al conductor. El copiloto, Anglés, se vuelve y las golpea con furia. La reacción es tan desmedida que alguna de las jóvenes pierde algún diente. Es solo el comienzo de una larga pesadilla. Llegan a una caseta abandonada en el barranco de la Romana, término municipal de Tous en Valencia, la misma que los Anglés utilizan para sus correrías sexuales y para drogarse sin que nadie les moleste. Las niñas protestan, suplican y piden socorro. Todo es inútil. Aunque no dejan de preguntar a dónde las llevan, solo reciben golpes como respuesta. El olor a suciedad es nauseabundo. Las chicas se miran con el terror reflejado en sus caras. Los dos agresores comienzan a discutir. Pero Antonio impone su voluntad. Antonio Anglés ata a Miriam y a Desiree a un poste que hay en medio de la estancia. Las chicas gritan. Después las golpea con un palo. Desiree pierde la consciencia por un momento y Miriam suplica clemencia. Pero Antonio no conoce la compasión. Cuando Toñi quiere darse cuenta, ya está tumbada en un maloliente colchón que hay en un rincón de la habitación. El sumario detalla el horror que se desató aquella noche en el barranco de la Romana. Las tres jóvenes fueron sucesivamente violadas y apaleadas por Antonio Anglés y Miguel Ricard. Su amigo no cumple su voluntad. Anglés decide dar una lección a Miguel abusando de la niña. El que interviniera sadismo, el que interviniera en esa clase de torturas, el que interviniera en esa forma de producir heridas, de atacar, de hacer daño,
y demás, eso ya va muy unido a la personalidad de cada uno de los que estaban allí. La noche no ha hecho más que empezar y los dos desarmados han decidido hacer un descanso y conducido hasta un bar monte abajo. Allí encargan comida para continuar la noche. Nadie sospecha de ellos. Los violadores, con la misma displicencia, cenan delante de sus víctimas, a las que ofrecen agua. Acto seguido, continúan con su espantoso ritual. Aún queda una joven, Miriam. Con ella, Antonio se ensaña igual o más que con las otras. Miriam se defiende, pero Anglés la golpea repetidas veces. Sus amigas no dejan de gritar. Y Ricard observa la escena anonadado. Probablemente Ricard es una persona más influenciable, más voluble, su coeficiente intelectual puede ser un coeficiente intelectual bajo y que sufrió un poco la manipulación de esa personalidad psicopática, pero ello no resta que no fuese consciente y sabedor de lo que hacía. Cuando concluye, Antonio ayuda a Miriam a vestirse. Parece como si le desagradase verlas desnudas. A Miriam la ata a un poste de espaldas a la pared con los brazos levantados y las manos atadas. Parece un crucificado. Los dos individuos deciden echarse un rato sobre los colchones. Se tapan con un trozo de moqueta que encuentran en la estancia. Antonio le hace un guiño a su cómplice y le dice que al día siguiente continuarán con la diversión. Cansados, extasiados, pero sin ningún remordimiento, los dos amigos pretenden dormir ante la mirada asustada de sus víctimas. Las niñas no cesan de llorar y gritar que las dejen libres. Anglés, enfurecido, las manda callar varias veces. Las amenaza y al ver que no guardan silencio, se levanta y les propina una brutal paliza con un palo. Loco de furia, Antonio baja al piso inferior y regresa con un arma con el que ahora las encañona. Sobrecogidas, las tres niñas guardan silencio entre sollozos. Antonio se calma y de nuevo se tumba en el colchón, cayendo en un profundo sueño hasta el amanecer. Ricard hace lo mismo. Cuando Miguel se despierta está solo con las tres niñas. Antonio ha desaparecido. Las niñas aprovechan para suplicarle que las libere. Si nos dejas ir, diremos que no hemos visto a nadie. Que llevaban capuchas y que no le vimos la cara a nadie. Pero Ricard sabe que no puede soltarlas después de lo que han hecho. Cuando de nuevo aparece Anglés, sus esperanzas de escapar se desvanecen. No hay lugar para la piedad. Anglés ya ha decidido lo que van a hacer con las tres jóvenes. A golpes y empujones llevan a las tres niñas fuera de la casa. Cuando las tres amigas son conscientes de que esa será su fosa, emplean su último aliento para pedirles piedad, pero el final está cada vez más cerca. Antonio ordena a Ricard que vaya a la caseta por el trozo de moqueta con el que se habían tapado de madrugada. Anglés se ensaña con Desiree y luego sigue con su ataque al resto de las niñas. La agresión es tan brutal que él mismo se hiere con su arma improvisada. A consecuencia de la paliza, Tony pierde el conocimiento. Miriam y Desiree no dejan de gritar. Por último, Anglés se saca un cuchillo que lleva al cinto y apuñala a Desiree en la espalda. Las súplicas de Miriam por su vida
no son escuchadas. Anglés no tiene compasión. La ira lo ciega. Sin pestañear y a bocajarro, se dispone a disparar en la cabeza un tiro mortal a cada una de las niñas. Ricard no hace nada por evitarlo. La pistola se le encastilla la primera vez, pero monta la pistola y dispara otra vez. Ahora sí funciona correctamente. El disparo es certero en los tres casos. Miriam, Toñi y Desiree yacen sin vida. Los asesinos colocan entonces la moqueta en el fondo del hoyo y arrojan encima los tres cuerpos, a los que cubren con el borde de la alfombra tierra, ramas y matorrales. Su espantoso crimen ha concluido. Antonio Anglés, el principal sospechoso, se fuga por la ventana de su casa de Catarroja con 2 millones de pesetas. Desde entonces, nadie sabe qué ha sido de él. La policía le busca por tierra, mar y aire, pero él logró burlar el potente dispositivo de búsqueda que los agentes españoles y portugueses habían dispuesto para su captura. Otra vez el factor suerte, la casualidad, pues sonríen a Antonio Anglés. Cuando él embarca en un buque con destino a Irlanda, es descubierto como polizón, es encerrado en un camarote, pero consigue una lancha neumática. Se dice que incluso pudo sobornar a alguno de los marineros y se lanza al mar en esa lancha neumática. La policía sospecha que pudo morir ahogado, que no consiguió llegar hasta la costa. Antonio Anglés, mi hijo, estuviera muerto, porque nos ha hecho sufrir mucho toda la familia y aparte la familia de las niñas. Desde entonces, las hipótesis sobre su paradero constituyen uno de los mayores misterios del caso Alcácer. Anglés es hoy uno de los fugitivos más codiciados por la Interpol. A pesar de que no existían pruebas definitivas que inculparan a Ricard o a Anglés, el sumario se cierra y queda visto para la celebración del juicio. Las nuevas pruebas que presenta el forense Luis Frontera desatan las dudas de los familiares de las fallecidas. Sobre todo Fernando García, el padre de Miriam, expone junto al criminólogo y periodista Juan Ignacio Blanco lo que denominaron la teoría de la conspiración. Según ellos, en el asesinato de las niñas de Alcácer habían participado altos cargos políticos, personas destacadas de la sociedad española. Aseguran que Anglés y sobre todo Ricard son cabezas de turco. Yo considero que él no es el asesino, pues siempre lo he pensado. Es un pobre diablo que se tiene que comer, como vulgarmente se dice, un marrón, y se lo está comiendo. Durante los 78 días que duró el juicio, desfilaron por la audiencia de Valencia un sinfín de testigos. Entre ellos, la familia Anglés al completo. Ninguno fue implicado. El total de las pruebas halladas, tanto en la fosa como en la caseta de la Romana, no esclarecían nada. Es difícil, ¿no?, que se pretenda encubrir a nadie. Yo más bien creo que hay lagunas en la investigación, muchas lagunas en la investigación, tremendas lagunas que comenzaron desde la propia exhumación del cadáver. Es decir, yo más bien veo defectos de intencionalidad de encubrir. Finalmente, y pese a los intentos de Frontela y Fernando García para que no se dictara sentencia, esta se hace pública el 5 de septiembre de 1997. Para sorpresa de todos, Miguel Ricard es declarado único culpable de 3 delitos de violación, además de 3 delitos de rapto. Es condenado a 170 años de cárcel por las violaciones y posterior asesinato de Miriam, Toñi y Desiree. Ricard no aparece como autor material de los crímenes, pero sí como colaborador directo. Sin su ayuda, dice la sentencia, ninguno de los crímenes se hubiera perpetrado. Una de las obsesiones que tenía la acusación particular, que tenía este letrado en concreto, era la coletilla que posteriormente recoge el tribunal, la audiencia provincial, de solo o en compañía de otros. Me ha parecido pues lo que yo esperaba, que
que pasara, porque para mí es el asesino de mi hija y el que le hizo daño, y para mí esperaba esto. Lo único que pasa es que, claro, yo lo que quiero es que cumpla todos los años que le han puesto, que no le den ningún permiso, que los cumpla todos, ni que le quiten años, porque no se merece nada. Una sentencia no te deja tranquilo, una sentencia no te devuelve a tu hija, una sentencia, por mucho dinero que indemnice, nunca indemniza esa pérdida. Mientras Ricard sigue cumpliendo condena, las familias no podrán olvidar el horror que vivieron sus hijas. Antonio Anglés sigue en paradero desconocido. Dentro de 4 años, en 2012, el caso habrá prescrito y ya nadie podrá ser juzgado por él. Pero tampoco será posible borrar la conmoción que este suceso provocó a la sociedad española.